Hola, el siguiente tipo de contenido que vamos a ver son los ejercicios de test. Es una de las herramientas más potentes de las que disponemos y nos va a servir para hacer todo tipo de test autoevaluables por el alumno, con opciones o múltiple opción. Empezamos con el nombre, que podemos poner el que queramos, esto ya lo conocemos, prueba, lo pondremos como activo, sí que es evaluable, y aquí como vemos, si es evaluable no puede ser opcional, evidentemente, si cuenta para nota no es opcional. Si decimos que no cuente para nota, sí que nos permitirá marcarle que no es opcional, lo que nos habilita el otro. Lo vamos a dejar así y vamos a crear este tipo de actividad. Muy bien, en un test, como veremos, tenemos el contenido adicional, como en el resto de actividades, y aquí vemos que tiene dos pestañas más. La parte común de nombre, evaluable y opcional, y la siguiente parte ya nos indica las preguntas que hemos cargado en el test. Como acabamos de cargarlo, veamos 0 preguntas. Desde este enlace es donde podemos ver cuando carguemos o añadir nuevas preguntas. Estas opciones las veremos más tarde. Vamos a añadir algunas preguntas, que sería lo mismo que ir a esta pestaña de aquí. Y tenemos 3 tipos de formas de cargar preguntas. La primera es cargarlas masivamente desde una plantilla Excel que os proporcionamos. Es la opción recomendada porque es la más rápida y os va a permitir importar muchas preguntas desde un solo fichero. La segunda opción es cargarlas desde una plataforma Moodle. Desde Moodle podéis exportar las preguntas que tuvierais ahí y cargarlas aquí. Así que en 2 sencillos pasos tenéis todas vuestras preguntas incorporadas en la plataforma. Y por último, podéis también crear preguntas manualmente, escribiendo la pregunta y las posibles respuestas, marcando cuál es la correcta. Esta, por ejemplo, vamos a crear una porque además podemos cargar unas cuantas de este tipo, otras de este y otras de este. Vamos a crear una nueva pregunta manual para que veáis cuál sería el proceso. Bien, desde aquí escribiríamos, como vemos, la pregunta y podemos poner 4 respuestas o más que queramos. Por ejemplo, una tontería. Rojo, verde, y aquí tenemos para marcar cuál sería la correcta. Puede haber más de una, puede ser multirespuesta, y podemos añadir una explicación que puede aparecer al alumno cuando corrija esta pregunta. Él ve la pregunta, dará su respuesta y al corregir esta pregunta o todo el test le explicará el por qué la correcta es la correcta, ¿vale? Es un texto que podemos añadir, es opcional. Vamos a guardar esta pregunta. Con lo cual ya tendríamos nuestra primera pregunta cargada. Y ahora, para ver un poquito más, ¿ves? Desde aquí las podemos ver, las podemos editar. Vamos a cargar unas poquitas más que yo tengo en el Excel. Si escogemos la opción de la plantilla, nos indica 3 pasos muy sencillos, que es descargar la plantilla en formato Excel. Podemos ver las instrucciones, que nos indica cómo tenemos que formatear este Excel para que luego la plataforma lo reconozca y lo pueda importar. Es sencillo. Y una vez que tenemos nuestro Excel descargado y incluidas las preguntas, podemos cargarlo. Vamos a cargar nuestra plantilla, seleccionamos y guardamos. Bien, una vez que le damos a guardar, nos dice que está correcto y ya veremos cómo lo va a ver el alumno. El alumno, dentro de su índice, verá que hay un tipo test, va a ver con qué parámetros va a ejecutar este test. Pues se ejecutan todas, hay número de relaciones infinitas, tiempo, esto lo vamos a ver ahora, ¿vale? El sistema de calificación, acertadas un punto, no reste, no resta. Y aquí el alumno, en su parte de campus, esta es una visión de prueba para que veamos cómo queda, podría ir respondiendo a las diferentes preguntas, tantas como queramos configurar, ¿vale? Por último, él podría comprobar respuestas y corregiría el test para ver cuál es la correcta o cuál no. Vamos a volver a editar este test y ver
algunas opciones más que tiene. Como vemos, hay 9 preguntas cargadas, 8 que había en el formato Excel y una más que he cargado a mano. Vamos a ver cómo podemos configurar el test. Por un lado, podemos limitar el número de preguntas en cada intento que haga el alumno. Quiere decir, si yo tengo 9 cargadas, yo quiero que salgan 5 en cada intento que haga. 5 preguntas de estas 9. ¿Qué 5 serán? Aleatorias. Cada vez que realice este test, haga diferentes intentos, le saldrán 5 aleatorias, ¿vale? También podemos fijar este número de intentos. Por defecto hay infinitos, pero podemos decir pues que solo se pueden hacer 3 intentos. También podemos fijar un número máximo de minutos que tiene para realizar el test. Por defecto es infinito, pero podemos decir pues tienes 15 minutos en cada intento, ¿vale? Podemos mostrar en orden las preguntas, estas 9 que salgan en orden, o que se hagan de forma aleatoria, ¿vale? También podemos mostrarlas en formato slide. ¿Esto qué quiere decir? Por defecto las vemos, como hemos visto antes, una debajo de otra, y si marcamos esto que sí, vería una única pregunta, marca su respuesta y le daría siguiente, una única y le daría siguiente. Vamos a ver también, la vamos a dejar marcada y así lo vemos. Y también, por último, tenemos la opción de ocultar las respuestas correctas en los test realizados. ¿Qué quiere decir esto? Que el alumno va a corregir su test, se le va a dar la nota que ha obtenido, pero no se le va a indicar cuál era correcta o en cuál ha fallado o el resultado pregunta por pregunta. Él verá su nota final, pero no va a ver cuál ha fallado o cuál ha acertado, ¿vale? También lo podemos activar si queremos. Por último, tendremos el sistema de calificación. Por defecto, las preguntas acertadas suman un punto, las preguntas falladas no restan nada, pero podríamos hacer que resten proporcionalmente o que resten siempre lo mismo. Por ejemplo, 0,5 puntos, 0,3. Y las no contestadas lo mismo. Las preguntas que dejen blanco pueden no restar ningún punto, que resten proporcionalmente al número de respuestas. Aquí vemos la tabla que en ambos casos es la misma. Esto quiere decir que si hay 2 respuestas y la falla lo deja vacío, le va a quitar 1. Si hay 3, le va a quitar 0,5, 4, 0,3. Esta es una tabla que se suele usar en algunos tipos de test. Pues si marcamos esta opción, automáticamente él ya va a aplicar estas restas según el número de respuestas. Y que resten siempre lo mismo, pues como en las otras opciones. Vamos a guardarlo así. Vale, le decimos que OK. ¿Veis? Como vemos que hemos activado la opción de mostrar de una en una, esto ha cambiado. El alumno vería todas las preguntas que tiene y ve una y comprueba o va a la siguiente pregunta. Podría responder, va a la siguiente, no se lo va a corregir, simplemente él va a ir contestando. Siguiente, o podríamos ir comprobando respuesta también. Y cuando termine le daría a finalizar test para finalizarlo, ¿vale? Y puede ir hacia atrás y puede ir revisándolo. Y eso sería todo lo que podemos hacer. Ya sabéis que podéis incluir contenido adicional antes de empezar el test, pues si queréis poner un audio, un texto, algo explicativo antes de comenzar el test, lo haríamos desde contenido adicional, incluso con archivos adjuntos, y desde aquí vamos a controlar sus preguntas que podremos editar y seguir añadiendo o modificando opciones. Eso sería todo.